Yo creo que hay cosas tan grandes que Dios está por manifestar, hay cosas tan grandes que Dios quiere realizar a nuestro favor. Y lo dice la Biblia, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en el corazón de hombre, son las que Dios tiene preparadas para los que le aman. Hay cosas en las cuales se salen de nuestro control, no está en nosotros el remediar, el hacer las cosas, el que las cosas cambien. Muchas veces se nos sale de nuestro control, pero Dios siempre tiene cuidado de nosotros, hermanos. A veces nosotros estamos echándole ganas, estamos haciendo las cosas, pero todavía falta más por hacer. Y es cuando el Señor interviene. Por ejemplo, ahí en Lucas capítulo 5, del versículo 1, Lucas 5:1. Lucas 5:1 dice: aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él y para oír la palabra de Dios, y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes, y entrando en una de ellas, de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Y cuando terminó de hablar, le dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondió Simón, le dijo: maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. ¿Sí? Entonces, hay ocasiones donde nosotros necesitamos, hermanos, una palabra del Señor que nos va a abrir el camino, que nos va a abrir las puertas. Necesitamos nosotros esa intervención del Señor, porque como decía Pedro, toda la noche he estado trabajando, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Hay cosas que no están en nosotros de forma natural. Necesitamos la forma sobrenatural, la palabra que viene de Dios, la palabra certera, la palabra atinada, la palabra en verdad que nos va a iluminar, la palabra que va a proveer. Amén. Y decimos, bueno, pues si era el apóstol, era el apóstol. ¿Por qué? ¿Por qué si era el apóstol? ¿Por qué pasaba esto? ¿Por qué? Porque también Dios nos enseña muchas cosas, hermanos. A pesar, no importa que sea el ministerio de los más fuertes, de los más ungidos, siempre tenemos que estar dependiendo de Dios. Amén. Que Dios es el que va a darnos la pauta a seguir. Vamos a ver Lucas 8:22. Lucas 8:22. Dice también, Lucas 8:22. Aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo: pasemos al otro lado del lago. Y partieron. Pero mientras navegaban, él, ¿qué cosa? Se durmió. Él se durmió, Jesús se durmió. Dice, y se desencadenó una tempestad de viento en el lago, y se anegaban, y Jesús iba ahí en la barca. Jesucristo iba ahí. Él iba reposando, él iba descansando, ¿verdad? Pero la barca estaba en peligro. Vinieron esas tormentas y casi
casi la hunden. Y dice el versículo 24, y vinieron a él y le despertaron diciendo, maestro, maestro, que perecemos. Despertando él, reprendió el viento y a las olas, y cesaron, y se hizo bonanza. Y les dijo, ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros, ¿quién es este que aún a los vientos y a las aguas manda y le obedecen? ¿Quién es? Los discípulos lo estaban conociendo a Jesús. Estaban conociendo el poderío que tenía, estaban conociendo la autoridad que tenía sobre toda la naturaleza, sobre todo, ¿verdad? Pero aquí podemos ver que hay cosas que muchas veces se nos salen de nuestras manos, hay cosas que vienen externas, hay cosas que, oye, si va Jesús con nosotros, ¿cómo nos puede pasar esto? Si está Jesús con nosotros, ¿cómo es que se va a hundir el barco? No se puede hundir el barco si aquí viene Jesús. Pero el Señor lo que quiere es de que siempre nosotros estemos actuando y declarando en fe, gloria a Dios. Amén. 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 Dios nos enseña a llamar las cosas que no son como si fueran. Dios nos enseña que a través de la palabra de Dios nosotros tenemos la autoridad para mandar a los vientos, a las tempestades, ¿verdad?, que se sosieguen. Últimamente, mi esposa tuvo algún sueño de las tempestades, acerca de las tempestades, que vienen tempestades muy fuertes. Son tempestades que muchas veces son originadas por el enemigo para traer desestabilización, ¿sí?, para traer algún tipo de caos, ¿verdad? Pero miren, nosotros, como dice la palabra del Señor, estamos fundados sobre la roca, y así vengan vientos, ¿sí?, soplen vientos, vengan ríos, las aguas, y ¿sabe qué? Y la casa no cae. ¿Por qué? Porque está fundada la casa sobre la roca. Nosotros estamos fundamentados en Jesucristo. Amén, hermano. No en una religión cristiana como tal, pero está nuestra vida fundamentada en un Dios todopoderoso, creador de los cielos y de la tierra. Amén, hermano. Que sabemos que aunque vienen las tempestades, vienen las situaciones adversas, viene a tirar, porque el enemigo tira a matar. El enemigo lo que viene a hacer, viene a robar, matar y destruir. La obra del diablo. Pero Jesucristo dice, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Sí, aleluya. Amén, hermanos. Entonces, ¿qué es lo que hay? Sigamos fortaleciéndonos en la fe, hermano. La fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Amén, hermanos. Seguir en esa disciplina constante. Usted se está preparando delante de Dios porque usted va a tener un encuentro con Él. Amén. Si usted se está preparando en la palabra, usted está meditando en la palabra, usted está escudriñando las escrituras, usted está comiendo del alimento espiritual que es la palabra de Dios, y eso le va a llevar a estar fuerte en los días de adversidad, en los días de tribulación, en los días cuando todo parece ser que está en contra y como que Dios está contigo, pero como si no estuviera contigo. Como Jesús, que venía aquí y estaba Jesús durmiendo. Estaba Jesús durmiendo, iba ahí con ellos en la barca, pero estaba descansando. Y a veces nosotros tenemos que tomar, hermanos, esa iniciativa de fe, como Moisés cuando clamaba
a Dios que venía el ejército de Faraón y estaba el mar. Y pues, ¿qué hago? ¿Qué hacemos? ¿Para dónde vamos? Estamos entre la espada y la pared, el ejército y el mar. Nos echamos al agua o nos ahogamos. Nos vamos por atrás y ahí está el ejército de Faraón. ¿Qué hacemos? Vamos como en una encrucijada. Estamos como un callejón sin salida. ¿A dónde vamos? ¿Qué hacemos? ¿Para dónde jalamos? ¿Qué hacemos? Y Moisés empieza a clamar al Señor. Ahí está en el capítulo 14 de Éxodo. ¿Y qué hacemos? ¿Para dónde jalamos? ¿Verdad? Y Dios le habla a Moisés, que le dice: ¿por qué clamas a mí? No es que sea malo clamar a Dios. No es que el Señor dice: clama a mí, yo te responderé. Amén, hermanos. Pero hay ocasiones en las cuales nosotros tenemos que actuar con fe, tenemos que actuar con autoridad y mandar a que se hagan las cosas en el nombre de Jesús. Sí. Y le dice al Señor a Moisés: tú extiende la vara y tú divide el mar. Diciendo: yo te di el poder a ti, yo te di la autoridad a ti. Y nosotros tenemos el poder, hermanos. Nosotros tenemos la autoridad, pero muchas veces no usamos el poder que tenemos, no usamos la autoridad que tenemos, y las cosas adversas están ocasionando que nosotros nos frenemos para conquistar lo que Dios tiene adelante para nosotros. Amén, hermanos. Entonces, aquí lo que el Señor quería a la otra ribera, del lago, el Señor quería ir y va en la barca con los discípulos. Pero, ¿qué es lo que hay? El Señor estaba en las manos de los discípulos, de que ellos iban a controlar, a tripular la nave, y Jesús, descansando, iba a llegar ahí. Se presenta la tempestad. Escuche bien. Se presenta la tempestad y los discípulos entonces despiertan al Señor. Pues, tal vez podemos decir: pues no estuvo mal, qué bueno que lo despertaron. ¿Qué tal si el Señor se ahogaba y él dormido? No podía ser eso jamás. Amén. Gloria a Dios. Pero muchas veces son las pruebas, hermano. Porque Jesús les dice a los discípulos: ¿dónde está vuestra fe? ¿Dónde está vuestra fe? ¿Dónde la tienes? O sea, no la estás activando tu fe. Amén. No están creyendo. Aleluya. ¿Dónde está? Y eso es lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas, mis hermanos. Es lo que Dios quiere hacer. Dios quiere, hermano, que ya empieces a tomar decisiones en fe. Amén. Gloria a Dios. Dios está en ti. El reino de Dios está en ti. Aleluya. Gloria al Señor. Pero siempre toma la autoridad que el Señor te da. Toma tú esa autoridad, tienes el poder. Él ha dicho: en mi nombre echarán fuera demonios. Y muchas veces no echamos fuera demonios. Andamos opresionados y no nos autoliberamos. ¿Sí me están escuchando, hermano? Tenemos un demonio. Muchas veces abrimos puertas a algún demonio, a algún espíritu. Le abrimos las puertas del corazón y está atacando y está dañando, está afectando tu vida, está afectando tu salud, está afectando la economía, está afectando la relación familiar, está afectando ese demonio.
sobre tu vida, el gobierno, el reino. Escuchen bien, por favor. El que tiene el poder, el reino y el gobierno es Jesucristo, es el Espíritu Santo en tu vida. El diablo no tiene parte ni suerte. Pero si estamos abriendo las puertas, el diablo tiene derechos legales para atacarte, para vencerte, para derrotarte. ¿Ah? Pornografía, mentiras, ¿ah? Engaños, pereza, indiferencia, desidia las cosas de Dios. Dios está hablando y como si no hablara Dios. Nos encerramos tanto en nuestro mundo que no le permitimos a Dios gobernar con su luz y con su verdad. Decimos, yo estoy bien así, así estoy bien, así me la llevo, y no dejamos que Dios traiga orden a la vida. No dejamos que el Señor traiga una sanidad al corazón. No dejamos que el Señor nos cambie y nos transforme como Él lo quiere hacer. Si estamos abriendo puertas, estamos dando derechos legales a Satanás que venga a atacar, a robar, a matar, a destruir, a que venga y deshaga. Hermano, en el nombre de Jesús, tienes la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Si en algo abrimos puertas, reconocerle, Señor, perdóname, te fallé. Aquel que confiesa su pecado y se aparta alcanza misericordia, pero el que encubre su vida de pecado, dice, no prosperará, no le va a ir bien, le va a ir mal. ¿Por qué? Porque el maligno ya entró y está ahí y está con una vida doble. Sí eres cristiano, pero con una vida doble. ¿Por qué? Porque también le abres puertas a Satanás, al pecado. Entonces, ¿qué es lo que hay aquí? Tenemos que cerrar puertas, tenemos que arrepentirnos, tenemos que confesar el pecado. Gloria a Dios. Y una vez que lo hacemos, entonces ahora tomo autoridad. En el nombre de Jesús, fuera de mi vida, fuera de mi familia, fuera de esto, fuera del otro, fuera de mis finanzas. A veces hay amargura, a veces hay rencor. Es importante nosotros tomar autoridad. Dios nos dio una espada. ¿Cuántos saben que Dios nos dio la espada del Espíritu? Que es la palabra de Dios. ¿Para qué es una espada? Estás tú combatiendo. Nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades. Entonces, si el Señor nos da una espada, ¿es para qué? Para defendernos, para atacar, para degollar demonios. Amén, hermano. Todo lo que el diablo está queriendo, que cada vez más te va acorralando, cada vez más te va quitando la fuerza, cada vez más te alejas de Dios, cada vez más no tienes fuerzas, porque se abre la puerta al enemigo. Los celos, la envidia, el orgullo, el ego, todas esas cosas son obras de la carne. La carne le abre la puerta a Satanás, la carne le abre la puerta al enemigo y decir, es que yo así soy, así que no, así soy yo. Y no dejamos que el Señor nos transforme. Se supone que ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Amén. Y si en verdad Cristo vive en nosotros, pues entonces nosotros tenemos que hacer morir, ¿qué? Las obras de la carne. Amén. Porque si no, ahí está la puertota. El diablo entra cuando quiere y no solamente viene solo, trae más demonios. Sí. Trae más demonios. Dice que trae 7 demonios, sí, peores. Cuando encuentres la casa barrida. Cuando está la casa barrida, adornada, pero vacía, porque sin Cristo hay un vacío. Sí, ¿ah? Entonces debe de estar el Señor habitando nuestros corazones. Amén. Ya no se trata de que, ay, es que así soy yo, ay, ¿qué es esto? No, hermanos, es que nosotros debemos de redimir bien el tiempo, porque los días son malos.
Amén, hermanos. Amén. ¿Sí? Entonces, nosotros debemos de cambiar las cosas. Hay cosas que yo estoy ocasionando que las cosas estén así. Escúchenme por favor. A ver si se escucha todo. ¿Sí? ¿Bien? ¿Sí? Amén. Hay cosas que yo estoy permitiendo que así sea. Hay cosas que yo estoy abriendo las puertas para que se haga así. Yo no me puedo quejar con Dios. Yo no le puedo decir a Dios ¿por qué? ¿Por qué a mí esto? ¿Por qué yo el otro? ¿Por qué a mí esto? Cuando mis caminos, escuchen bien, cuando mis pasos no han sido ordenados por Dios. Cuando Dios quiere ordenar mi camino y yo voy para acá y dicen, no, no es para allá. Escuchen por favor, es para acá, es aquí, es así, aquí te quiero, así te quiero. Y uno anda, no, es que tantito, y es que quiero algo, es que fuera de Dios quieres llenar tu vacío, fuera de Dios quieres llenar. Andamos buscando migajas del mundo, migajas del diablo, cuando Dios tiene la mesa puesta para que comamos con Él. Él quiere compartir el pan con nosotros. Amén, hermanos. Y muchas veces andamos buscando migajas del pecado, migajas que me acepten, que me amen, que esto, que el otro, que agradar acá y allá a la gente, al mundo, a la carne, al pecado. Y muchas veces por eso estamos como estamos, porque nosotros dimos lugar, abrimos la puerta al mal, abrimos la puerta a la maldición. Ahorita le voy a permitir a mi esposa que pase a dar una palabra. ¿Por qué? Porque así como la golondrina, en su vagar, así la maldición no viene sin causa. La maldición viene por el pecado. Cuando se peca, se da oportunidad a la maldición. Y la maldición es tomada por Satanás para arruinar nuestra vida. Queremos la bendición y no la maldición. Por eso dice Deuteronomio 28, si obedecieres, estas bendiciones te van a alcanzar. Si no obedecieres, si fueres rebelde, si fueres necio, si fueres desobediente, estas maldiciones te van a alcanzar donde quiera que andes. Muchos se cambian de país, de ciudad, para que les vaya bien. Cuando el mal lo traen en su corazón, la maldición va con ellos. Donde quiera que se mueven, ahí la va la maldición, porque no hay un arrepentimiento, no hay un acercamiento para con el Señor. Y en una parte ahí en Jeremías habla, dice, mi pueblo me desconoció, me desconocieron. O sea, yo sin esto de Dios, no, es que no. Mi santa religión no me permite eso. ¿Yo cómo voy a entregar más a Dios? ¿Cómo voy a perdonar? ¿Cómo me voy a santificar? ¿Cómo voy a ser un santo de Dios? ¿Cómo voy a ser una santa? No, por favor, yo sigo a Jesús así, está desconociendo a Dios, porque Dios es santo. Amén, hermanos. Entonces, hermanos, debemos de rectificar, analizar bien cómo estamos viviendo. Amén. Y el enemigo, en base a nuestras decisiones, el enemigo va a huir, va a ver a Cristo en ti, le va a tener miedo, la va a pensar para acercarse a ti. ¿Por qué? Porque mayor es el que está contigo que el que está en el mundo. Amén, gloria a Dios. Amén. Mayor es que está, pero sí, Dios habla esto y no. Mira su vida, apática, indiferente, tibia. Perdón, hermanos, debemos de acercarnos más a la luz de Dios. Gloria a Dios. Ahí en Génesis, capítulo 45,
Gloria al Señor. Voy a darle lectura. Dice el versículo, desde el versículo 1. No podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo, y clamó: haced salir de mi presencia a todos. Y no quedó nadie con él, al darse a conocer José a sus hermanos. Entonces se dio a llorar a gritos. Y oyeron los egipcios, y oyó también la casa de Faraón. Y dijo José a sus hermanos: yo soy José, ¿vive aún mi padre? Y sus hermanos no pudieron responderle, porque estaban turbados delante de él. Entonces dijo José a sus hermanos: acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron, y él dijo: yo soy José vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora pues no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra, y para daros vida por medio de gran liberación. Así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón, y por señor de toda su casa, y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Gloria al Señor. Vemos, hermanos, aquí como la vida de José fue si leemos desde el principio, ¿verdad? Como desde que era niño empezó a sufrir. Él empezó a sufrir desde que fue un niño, porque desde ese tiempo el Señor ya le estaba revelando qué Él iba a ser, quién iba a ser Él. Muchas veces, hermanos, aquí en el caminar con el Señor Jesucristo, muchos tenemos promesas de Dios. Todos tenemos promesas. Y muchas veces nos han profetizado también. Pero cuando viene la tribulación a nuestra vida, cuando las cosas vienen contrarias a nuestra vida, decimos: ¿cómo es que a mí me hablaron esto? A mí me dieron esta palabra de bendición, y está pasando esto en mi vida. Todo lo contrario, está pasando todo lo contrario de lo que se me habló. Pero Dios tiene un propósito con nosotros. El Señor, es muy fácil darnos la bendición, luego empezar a darnos la bendición. Pero, hermanos, tenemos que valorar, tenemos que crecer espiritualmente, y para tomar esa bendición que Dios nos ha dado. La bendición de Dios para nuestra vida es grande. Es muy grande, hermanos. Y el Señor aquí me hablaba durante toda esta semana. Había estado orando por la iglesia, y el Señor me hablaba de esto. Muchas veces que se nos habla esa palabra y no la vemos cumplida. ¿Por qué? ¿Por qué nos detenemos en un área de nuestra vida? ¿Por qué pasa algo y no se da a luz esa palabra que habíamos recibido? ¿Por qué, hermanos? Porque hay algo, desde que somos niños, así como José pasó, hay algo que marcó nuestra vida. Hay una vivencia que tuvimos de niños, tal vez de niños, de jóvenes, hermanos, o en la adolescencia. Hay muchos que sufren, pasan desde niños
pasamos por cosas duras. Hay veces que pasamos por rechazos. A veces hemos visto que algunos de nuestros hermanos son los preferidos de nuestros padres. Y nosotros venimos a sufrir como ese rechazo. Y decir, a mí no me quieren igual. A mí mi papá, a mí mi mamá no me quiere igual. A mí no me toman en cuenta. Si mi hermana habla o si mi hermano habla, toman en cuenta sus palabras, lo que él dice, su opinión. Pero cuando yo digo algo, no se me toma en cuenta. Y vengo a ser, venimos a sentirnos rechazados. O hay algo que vivimos, una experiencia en nuestra vida de niños o de jóvenes que marcan nuestra vida. ¿Por qué marcan nuestra vida, hermanos? Porque ahí se queda adentro de nuestro corazón. Y cuando venimos a Cristo y nos hablan de la palabra y todo lo que nos dicen, que ahora somos libres en Cristo, que nuestros pecados fueron perdonados y que ahora nos espera una nueva vida en Cristo de bendiciones. Pero cuando vamos por el transcurso del caminar con Dios, en el camino con Dios, vemos muchas cosas que no se realizan. ¿Y por qué no se realizan, hermanos? Porque ese pasado allí está en nuestro corazón. Eso que vino a marcar nuestra vida. Tal vez fue mucha pobreza. Tal vez fue mucha escasez en mi familia. Y tuvimos que vivir cosas tristes. Tuvimos que vivir cosas amargas. Entonces todo eso, muchas veces cuando somos adultos, crecemos y somos adultos, a veces creemos que todo eso ya quedó en el olvido, ya quedó allá atrás. Pero no es cierto. ¿Por qué? Porque vemos ahora en nuestros hijos cosas que están pasando en nuestros hijos y que nos duele tanto que quisiéramos que ellos no pasaran por eso. Y decimos, ¿por qué mi hijo o por qué mi hija está pasando por esto? Pero si a mí se me ha dado palabra, se me ha profetizado bendición para mi familia, bendición para mi esposo, bendición para mis hijos, ¿qué está pasando? ¿Saben qué, hermanos? Aquí me llama la atención la vida de José. ¿Cómo José fue vendido por sus hermanos? José fue vendido por sus hermanos. Y José traía una gran bendición de parte de Dios. Iba a ser un gran hombre. Fue un gran hombre. Él traía una grande bendición para su familia. Pero su familia, ¿qué? Le rechazó. Pero todas estas cosas, paso a paso, tenían que acontecer en la vida de José para que se cumpliera el propósito de Dios en la vida de él y de su familia. Y muchas veces cuando nosotros hemos sido marcados por algo que ha pasado desde niños o de jóvenes en nuestra vida, muchas veces, como decía mi esposo hace un momento, hay amargura. Hay amargura. No somos del todo felices. No hay del todo esa felicidad. ¿Por qué? Porque quisiéramos ver cumplida esa palabra. Pero no debemos desmayar. No debemos desmayar. Porque el Señor nos ha dado promesa de bendición. Y esa promesa se va a cumplir. Aun cuando pase lo que pase.
aunque veamos todas las cosas adversas, aunque veamos que todas las cosas están siendo negativas. Muchas veces, ¿por qué decimos, por qué a mí me pasa esto? ¿Por qué está pasando esto? ¿Por qué? Porque no hemos perdonado. Porque no hemos venido a Dios y le hemos dicho: Señor, esta vivencia que tuve una vez de niña, de joven, de adolescente, ayúdame a perdonar. Ayúdame a perdonar. Tal vez has visto en tu padre, o viste, porque ya eres un adulto, tal vez tu papá ya no vive o tu mamá ya no vive, pero viste golpes, viste que tu papá golpeó a tu mamá, viste que tu mamá tuvo un espíritu de matriarcado y siempre tu papá sin carácter, haciendo lo que decía ella, eso se hacía en casa. Y viviste todo ese tiempo con tu familia reprimido, sin poder decir algo, solamente diciendo: me voy a casar y me voy a ir de aquí y va a ser otra mi vida, todo va a cambiar, todo va a ser diferente. Y no es así. Y no fue así. Y no fue así. Porque hoy te ves. Y aunque estás en el camino del Señor, no estás completamente feliz. No hay esa plenitud de felicidad. No hay esa plenitud de paz, de alegría. No puedes disfrutar lo que hoy tienes. Tienes unos hijos, tienes un esposo o tienes una esposa, tienes tal vez una buena estabilidad económica, o tal vez no es una buena estabilidad económica, pero es algo que tú puedes salir adelante. Y dices: pues, pero no soy del todo feliz. Hay algo adentro de mí, hay un vacío, hay algo que todavía tiene que ser lleno. Hermanos, ¿sabes por qué? Tú tienes que enfrentar ese pasado que tú viviste. Tú tienes que enfrentarlo con la presencia de Dios, o en la presencia de Dios. Y venir al Señor y decir: yo perdono a mi papá. Toda esa agresividad que ha tenido con mi madre, todo ese abandono, toda esa falta de amor que mi madre ha vivido, callada, sufriendo años, y que he estado viendo todo esto todos los días. Yo perdono a mi padre. Y venir al Señor y decir esto: yo perdono esto. Señor, ayúdame para que yo demuestre cuando vea a mi padre o a mi madre que un día hizo esto conmigo. Yo la perdono, Señor, pero ayúdame a perdonar que siempre ha tenido mi madre preferencia por alguno de mis hermanos, por alguna de mis hermanas. Ha tenido preferencia y he sentido ese rechazo en mi corazón. He visto que ha querido más a mi hermano o a mi hermana. Y no le he dicho nada a mi padre o a mi madre.
pero tú sabes, Señor, que está aquí adentro de mi corazón y que siento dolor, y cada vez que pasa una situación y yo veo esto, digo, Señor, y lloro y me siento rechazada. Y no solamente esto, porque también estoy viviendo con mi esposo algo que no es verdaderamente una felicidad. Porque estoy con él, vivo con él, pero él no me ha dado un lugar como yo quisiera. Él no me ha dado ese lugar que yo quisiera como esposa. Ese lugar que yo quisiera ver, que ame a mis hijos con todo su corazón. Que ame a mis hijos. Cuando mis hijos más lo necesitan, Él pueda tener una palabra de amor. Él pueda tener una palabra de ánimo para ellos. Sino que viene siempre, tengo que intervenir porque siempre tiene una palabra dura. Tal vez porque tu esposo vivió en su infancia cosas duras, cosas difíciles con sus padres. Porque, hermanos, en ese tiempo, en los tiempos pasados, sabemos que los padres o los abuelos vivieron con sus papás cosas muy duras, hermanos, muy difíciles. Sufrieron golpes, fueron maltratados, y solamente lo que quisieron es que ellos trabajaran. Aún las mujeres también querían que trabajaran. Y no había una palabra de amor. Si no había para el papá o la mamá una palabra, no había una palabra de amor, mucho menos para el hijo. Solamente para el hijo había, vete a trabajar. Para la niña, vete a la cocina y prepara esto. Vete a hacer esto. Y tú vete a trabajar. Y qué difícil todo esto, hermanos, porque esta es la vida, este es el patrón de vida que nuestros padres vivieron con sus padres, con nuestros abuelos, los abuelos, toda esta vida vivieron. Ahorita todo ya ha sido diferente. Ha sido diferente porque constantemente, aún hasta por los medios, se les insta a la gente, a los padres, a los hijos, que salgan adelante, que tengan comunicación los padres con los hijos, que sepan escuchar a los hijos, que sepan escuchar los hijos a los padres. Porque muchas veces vemos que en los hijos se está repitiendo nuestra vida. Porque, hermanos, nosotros les mostramos cuando estamos con Dios, les entregamos un caminar, les entregamos un legado a nuestros hijos para que ellos lo tomen, ¿verdad? Entonces ahora ellos tienen la autoridad en su vida, hermanos. Ahora ellos tienen que empezar a bendecir su vida. Ellos tienen que salir adelante. Porque dice la palabra de Dios que les digamos esta palabra y que la anotemos en las ventanas, en los dinteles de las puertas y de las ventanas, y que diario hablemos esta palabra a nuestros hijos y aún en las paredes la escribamos, para que esta palabra sea grabada en el corazón y en la mente de nuestros hijos. Para que ellos diario declaren la palabra de Dios, hermanos. Que aun cuando se vea lo negativo, aun cuando se vea lo adverso, pero ¿sabes qué? Que primero tenemos que hacer.
Perdonar. Tenemos que perdonar a nuestros padres. Si nuestros padres fueron duros, si nuestra madre fue dura, tenemos que perdonar. Y también nosotros, como hijos, pedir perdón. Como hijos, tenemos que pedir perdón. Porque muchas veces, decía una pastora, cuenta ella en su vida, que Dios le dijo, porque ella estaba estancada en un área de su vida. Ahí estaba estancada. Y ella decía, ¿por qué no puedo salir adelante? Y tenía un esposo que la amaba mucho. Un esposo que le daba todo y la amaba mucho. Pero en esa área no intervenía él. Y ella quería que le diera su lugar en esa área. Y ella decía, pero iba con Dios y le decía, Señor, ¿por qué? ¿Por qué si tengo un esposo que me ama, un esposo que me da lo que yo necesito? ¿Y por qué en esto que yo necesito de él, por qué siempre pasa esto? Tal parece, Señor, que yo traigo un letrero que pueden depositar su basura aquí. Así decía la hermana. Y dice, pero Señor, ¿qué pasa? ¿Por qué? Tú tienes que perdonar, le dijo. Señor, ¿a quién? Perdona a tu mamá. ¿Cómo voy a perdonar a mi mamá? Yo ya la perdoné, Señor. Yo perdoné a mi mamá, tú sabes. Sí, tú dices de labios que la perdonaste, pero tú no puedes tener una muestra de amor, demostraciones de amor con tu mamá, porque no está realmente ese perdón genuino en tu corazón hacia ella. No puedes abrazar a tu mamá, no te puedes acercar a ella para darle un beso. Solamente tienes respeto hacia ella, pero no la amas, no la has perdonado. No la has perdonado. Y cuando tú me muestres que tú puedes darle un beso y abrazar a tu madre, entonces yo voy a entender que tú la has perdonado. Dijo, Señor, tú sabes el carácter de mi mamá, que ella es muy dura, ella es muy seca. Y si yo me acerco a ella, y si yo la abrazo y le trato de dar un beso a mi mamá, ella me rechaza y me dice, espérate tantito. No sé, tú tienes que hacerlo. En esto yo voy a entender que has perdonado a tu mamá. Entonces ella empezó a trabajar ahí. Y empezó a hablarle a su mamá. Y empezó a tratar de, mamá, quiero platicar contigo, mira esto. Empieza, mira hija, le dice. ¿Sabes qué? Yo ya soy muy grande. Ya soy una anciana. No me hables de estas cosas ya. Ya eso ya pasó. Porque dice ella que cuando era una niña, era la más chiquita, y su mamá tenía y su papá tenían que salir a trabajar, y sus hermanos se quedaban a cuidarla a ella. Y como los demás eran niños, y ella era la única niña. Dice ella que cuando los hermanos estaban solos y la castigaban por nada, si ella no les hacía lo que ellos decían, la castigaban y le pegaban y la metían al closet. Ese era el castigo que le ponían hasta que llegara su mamá. Entonces ella dice que siempre tuvo miedo a la oscuridad porque todo el tiempo se la pasaba dentro del closet. Y que cuando llegaba su mamá, los hermanos le daban la queja y ella quería hablarle y decirle lo que había pasado, pero ella no le escuchaba. Y cuando llegaba el papá,
Ella le decía, oye, mira, tu hija se portó así. Aparte, mi mamá me pegaba y me volvía a meter al closet. Y me llegaba mi papá. Y mi papá, mi mamá le daba la queja. Y mi papá me sacaba del closet. Y él siempre me sentaba en sus piernas. Y mi papá siempre me daba amor. Siempre me daba cariño, mi papá. Dice, y yo decía, pues, siempre me daba ese amor, pero yo tuve que perdonar a mi mamá, aún así de todo esto, y quise hablar todo esto con mi mamá, de cómo me había sentido yo adentro del closet, cómo me había sentido rechazada, pero ella nunca me escuchó, y solamente yo decía, yo la perdono. Y cuando pasó todo este tiempo, dice ella, que ella llegó a casarse y se casó con un hijo de Dios, y pues más perdona a su mamá, pero Dios le dice, pero esta área estás estancada, y ella decía, ya no quiero más estar en esta área de mi vida estancada, y Dios le dijo, tienes que demostrar el amor, tienes que demostrarle que has perdonado a tu mamá amándola. Y cuando empieza a hacer ella esto, le costaba trabajo abrazar a su mamá, le costaba trabajo darle un beso a su mamá, porque parecía que se lo daba a algo frío, a algo helado, como si se lo diera a la pared, porque la mamá no tenía ese afecto de amor. Entonces decía, ay, ella se sentía muy mal, pero ella aún así iba y la abrazaba y le decía, hasta que solita empecé a fluir y decirle a mi mamá, mamá te amo mucho, mamá te quiero mucho. Cuando yo empecé a hacer esto, dice, y empezó a fluir esto tan bonito, entonces ahí me di cuenta que yo ya había perdonado a mi mamá. Pero esta área de mi vida seguía igual, y yo le dije, Señor, pues ya perdoné a mi mamá, Señor, yo lo siento desde adentro, ¿por qué sigo en esta área de mi vida estancada? Y le dijo el Señor, porque ahora tienes que perdonar a tu papá. Oye, Señor, yo nunca sentí nada contra mi papá. Mi papá fue el hombre más amoroso, mi papá fue el hombre más tierno. Yo no tengo nada contra mi padre. Yo no tengo nada que perdonarle a mi papá. Y le dijo, le dijo el Señor, ¿me dejas hablarte y te callas? Entonces ella se calló y le dijo, y dice que le dijo, mira, todo este tiempo, todos estos años que han pasado, todos los años que pasaron, ¿sabes qué? Tu papá, tú había algo adentro de ti, que tu papá nunca te defendió. Tú decías, ¿por qué mi papá no me defiende de mi mamá? Cuando yo le digo, y mi papá sabía lo injusto que mi mamá estaba haciendo al castigarme y mis hermanos, pero mi papá lo que hacía era sentarme en sus piernas y no decir nada. Y yo sentía que mi mamá, que mi papá se callaba, y eso a mí me dolía, que una palabra tan siquiera le dijera a mi mamá. Y eso me dolía, dijo ella. Me dolía que mi padre no dijera algo, pero me callé. Pero eso estuvo reprimido por muchos años dentro de mí. Y aunque yo dije que yo amaba mucho a mi padre, que yo lo amaba con todo mi corazón, había eso adentro de mí. Y que yo tenía que perdonar a mi papá y pedirle perdón a mi papá, aunque él ya había muerto, ante la presencia de Dios, decirle, papá, yo te perdono por todos esos años que tú nunca me defendiste de mi mamá. Y el Señor le dijo, y ahora, ¿sabes qué? Tú tienes que perdonar, pedir perdón a tu mamá, a tu papá,
que te perdonen, porque todos esos años que guardaste resentimiento contra ellos. Dice, yo dije, pero ¿cómo yo resentimiento? ¿Cómo si yo ya los perdoné? Si, bueno, a mí me tocó así. Dijo, no. El Señor le dijo, no. Eso estaba dentro de ti. Eso estuvo dentro de ti. Y tú tienes que perdonar por todos esos años. A tu padre y a tu madre y a tus hermanos. Cuando ella empieza a decir, yo perdono por todos esos años de dolor, de abandono, de rechazo, de falta de amor, que me abandonaron en ese momento cuando yo más lo necesité. Yo perdono. Que me perdonen ahora a mí por esos años. Cuando dice yo hice esto, automáticamente ese día voy con mi esposo y le digo, oye, una hermana me dijo que no le gusta esto y esto y esto. Y dice, pero yo siempre, había estado estancada ahí porque yo siempre le decía, los hermanos se quejaban conmigo. Y yo le decía a mi esposo y mi esposo me decía, a lo mejor malinterpretaste. Y así se quedaban las cosas. Pero después, cuando pasó esto, mi esposo dijo, el día domingo, lo que quieran decirme a mí, lo que no les guste, vengan, díganmelo a mí, ya no se lo digan a mi esposa. Dice, yo me sentí tan contenta, tan feliz, porque ese día yo vi como mi esposo me dio mi lugar. Hermanos, y yo dije, Señor, si es cierto, nosotros tenemos que perdonar. Y también pedir perdón por los años, por todos esos años que guardamos resentimiento contra esa persona, enojo contra esa persona. Si esa persona te rechazó, si esa persona te abandonó, si esa persona te humilló, perdónala, hermano, perdónala. Si esa persona te agredió, si esa persona no te ha dado un lugar, perdona, hermano, perdona, hermana, para que el día de mañana que tus hijos crezcan, o que tus hijos ya sean unos adultos, unos jóvenes que van a hacer su vida ya, que van en camino para ya hacer su vida, todo les salga bien. Y que no se estanquen, ni en sus carreras, ni en su vida sentimental, ni en su vida financiera, ni en su vida espiritual, ni en la vida del ministerio. Que nada de eso se estanque. Enseña a tus hijos a perdonar.